y hacia el sistema democrático chileno en los estudiantes. Hay una valoración positiva de las autoridades, especialmente de los profesores y especialmente del profesor jefe de la escuela en comparación con las autoridades del país o de la comuna. Y bueno, lo que ya les decía sobre lo específico de la alta valoración al profesor o la figura del profesor jefe. Bueno, en relación a los resultados preliminares cualitativos podemos señalar lo siguiente. Bueno, previamente hay que señalar que nosotros estos discursos digamos, hicimos la producción de ellos a través de los grupos de discusión a profesores y estudiantes. Está siendo ahora complementado con entrevistas que están en proceso de análisis. Pero en forma preliminar podemos señalar lo siguiente. Respecto a los estudiantes se observa una postura crítica en relación a la política. Es decir, ellos sienten que tienen una escasa representatividad, observan o señalan que la democracia está en crisis, hablan de crisis de la democracia, algunos hacen mención a los resabios del golpe de Estado, a la internalización del medio que está todavía bastante, digamos, fuerte, sedimentado en los ciudadanos, un choque generacional, también dan cuenta del choque generacional fuerte entre los adultos y jóvenes, el mundo de los jóvenes versus el mundo de los adultos. Hay mucha mención a la falta de credibilidad de los políticos, se señala que hay propuestas que no se cumplen, no hay una relación entre lo que se dice y lo que realmente se hace. O sea, en otras palabras, no hay coherencia entre sus propuestas y sus acciones. Hablan también los estudiantes de la política del mercado, el modelo neoliberal, habla de un creciente individualismo en la formación de los individuos en esta segunda modernidad. Y señalan que en la escuela se sienten omitidos, se sienten dejados de lado. Señalan, se les deja opinar, pero no pesan en las decisiones que se toman. Esa es una afirmación bastante reiterada. Piden participación real, piden debate y señalan que no solo importa la educación cívica, sino que lo que es importante es la formación de la persona. Esas expresiones son bastante reiteradas también en los grupos de discusión. En relación a lo que estamos señalando, una manera de una muy apretada síntesis, un estudiante de tercero medio señala en un grupo de discusión, abro comillas, dice: nosotros votamos, nuestra participación se acaba ahí. Después nosotros no tenemos la posibilidad de interferir en proyectos de leyes, porque después no nos escuchan. No se escucha a veces la voz del pueblo, o a veces queremos demostrar lo que queremos, protestamos por lo que queremos y no se nos escucha, se nos omite, se recomienda. Esa es una síntesis bastante apretada, preliminar, insistimos, respecto al discurso de los estudiantes. Respecto ahora a la mirada de los profesores, después del primer análisis de los grupos de discusión, lo que nosotros observamos es una tensión desde la mirada de los profesores entre lo político versus la política tradicional. Es decir, ellos señalan que existe una carencia de un discurso político de los docentes. Señalan además que si la política en sí no se practica en la escuela, es autocensurada, hay como una limitación para hablar de política. Incluso algunos señalan que no es importante, que no se valora. Lo político, la probabilidad de tomar decisiones en el espacio escolar. Esa afirmación también es bastante reiterada. O sea, la posibilidad de tomar decisiones en el espacio escolar. La práctica pedagógica, y aquí hay un punto bastante interesante, el juicio nuestro, es que debería ser el centro de la formación ciudadana en la escuela. Le dan mucha importancia a la práctica pedagógica y se sienten actores relevantes justamente en la búsqueda de estos cambios. Nos sirve, señalan, los espacios democráticos de participación cuando no se toman decisiones. Otro aspecto bastante interesante y bastante reiterado es el reconocimiento que señalan de lo mucho que ellos pueden hacer en la sala de clase, o sea, el trabajo en el aula. Por lo que nosotros en una primera instancia destacamos esta potencialidad, alta potencialidad en la conexión estadíada entre la política y la pedagogía, encarnar la práctica de aula también.
perdón. Aquí vamos a ver brevemente un trozo de un discurso de una profesora en un grupo de discusión. Dice, no se puede hablar de política en la sala de profesores. En la mayoría de los colegios hablar de política es mal visto. Lo político es movilizarse, liderar, tomar decisiones. Es altamente censurada la política y no se practica. Yo creo que es mucho más profundo, porque el colegio es una representación de lo que somos como sociedad. Esta es parte de un discurso en un grupo de discusión de una profesora. Bueno, la actual etapa, como señalaba el profesor Águila y el profesor Ravelo, estamos en esta etapa todavía de no finalización. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos a la fecha? Estamos en el análisis de la fase cualitativa de los grupos de discusión. Estamos completando las entrevistas en profundidad a profesores y estudiantes. Por supuesto, nos quedan las conclusiones finales y lo más importante es la construcción de criterios para un nuevo enfoque sobre educación ciudadana que considere las representaciones y significado de lo político en jóvenes y profesores. Esta es la etapa actual del proyecto. Eso es todo. Súper. Un aplauso. Vamos a generar entonces espacios de preguntas. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a recoger 3 preguntas. Le vamos a pedir a nuestros invitados, investigadores, que puedan registrar las preguntas, cosa de poder responder. Entonces, tienes que levantar la mano para allá atrás, ahí la persona. Mi nombre es, buenas tardes, mi nombre es Pablo Castillo, pedagogía en educación física, Universidad Central, Iquique. La verdad es que los resultados no nos sorprenden mucho. Es como de nuevo estar escuchando lo mismo que uno va escuchando y nada nuevo bajo el sol. Desafortunadamente, cuando se dice que no se escucha a los estudiantes o no se escucha la voz de las personas cuando dicen algo que todos ya saben, nos sentimos como estudiantes súper identificados con eso. El año pasado vinimos al primer encuentro de formación inicial docente. Dijimos que si querían hablar de reforma, que nos llamaran a hablar de reforma. Dijimos que si esto iba a ser un encuentro, un seminario, lo que fuera, que lo dijeran. Pero siguen siendo ambiguas las invitaciones. Dijimos también que si iban a no sé, emanar algún documento de este encuentro, que también lo dijeran. Desafortunadamente nos encontramos que mandaron a decretar un documento que proyecto de ley, formación inicial docente, la nueva carrera, bachiller firmando, los directivos de CBIP estaban ahí mismo, y hace 4 meses nosotros le habíamos dicho que nuestra responsabilidad sobre su hombro estaba, y ¿qué pasó? Por lo mismo, de nuevo ahí se ve, aquí mismo, en este mismo encuentro, todos somos actores de la formación inicial docente. Algunos de 4º año, algunos chicos recién están empezando. La verdad es que no tenía ninguna pregunta preparada, pero sí bastantes interrogantes que son personales. Por ejemplo, ¿qué buscan con esto? ¿Qué buscan con este encuentro? ¿Qué buscan acá trayéndonos a Iquique, recibiéndonos ostentosamente en un lugar donde tienen a personas trabajando, muchas cabras que son iguales que nosotros, y sirviéndonos comida? Eso no, de verdad, por lo menos a mí me tiene súper incómodo. Todavía no encuentro claridad en las palabras de acá. De nuevo, al igual que el año pasado en el programa, no están de nuevo los estudiantes. Nos invitan a hablar nos invitan a un encuentro de formación inicial docente. Conversamos en una salida encerrados durante 15 minutos, bien prusianos. Se juntan en grupo, cada cierto tiempo se cambian, y esas son las reglas. ¿Qué es lo que pasa entonces? ¿A qué venimos? No voy a cuestionar ¿a qué es? Eso es el estudio de la Universidad de Chile, súper bien. Tengo 2 compañeros que pusieron el año pasado, a fines de año, y preguntaron una investigación
definición muy parecida, sociólogos. Hay cerca de decir que los estudiantes de la Universidad Arturo Prat conocían el caso Penta. Y cerca de un 40% decía que no sabía, no entendía, había otro resto que decía que no opinaba, y cerca de un 30% decía que sí, que lo conocía. Algunos opinaban que estaba bien, otros opinaban que estaba mal. Y lo mismo de política. ¿Qué hacer? ¿Qué hacemos? ¿Que los pobres sigan ahí, sin saber qué pasa con la educación cívica? ¿Qué hacemos? Por lo mismo. Esto nos tiene que dejar más dudas, más preguntas. Y que eso es bueno igual. Pero si nos van a invitar de parte del gobierno, de parte del ministerio, de parte del CNIP, ser un poquito más claro. Y si vamos a hacer algo acá, ojalá que sea tomar decisiones y que sepamos que estamos tomando decisiones. No que sea un encuentro donde nosotros pensamos que venimos a discutir con profesores nuevas políticas y que al final no se tome en cuenta. Gracias. ¿Otra pregunta? ¿Alguien más? Parece que no tenemos más preguntas. Entonces, si ustedes quisieran hacer alguna reflexión en torno a lo que ha planteado el estudiante, puede ser, como él mismo decía, no hay una pregunta preparada, pero sí hay una reflexión y quizás desde donde ustedes se acercan con la investigación, lo que han podido mirar, puede tener también una visión respecto de eso. Bueno, yo creo que siempre es valiosa la reflexión y es súper político lo que él hace, ¿no? Yo creo que es interesante que a lo mejor uno puede decir no hay nada nuevo bajo el sol, parece que todos intuíamos un poco por el sentido común de que algunas cosas de las que hemos presentado los dos equipos de investigación son cosas que la gente conoce o que de alguna manera hemos sentido a propósito de las movilizaciones estudiantiles. Pero es importante de todas maneras reconocer que ha habido un abordaje de ese sentido común indagando efectivamente desde los propios sujetos. O sea, nosotros al menos como equipo de investigación hemos ido a las escuelas, hemos escuchado a esos estudiantes respecto de cuál es su apreciación sobre lo político y ha dejado de ser sentido común, se ha convertido en materia de conocimiento, en producción de conocimiento respecto a la subjetividad política de los estudiantes secundarios. Y nos parece que eso es lo interesante del estudio. Y yo creo que cualquier manifestación respecto a la apreciación que se tenga sobre cómo se organizan las cosas es una reflexión política que bien merece la pena ser considerada y me parece súper importante que lo plantees así. Ya no te veo mucho. Ahí está. Yo también soy profesora y trabajé hasta hace unos meses solamente en la escuela. Ahora he sido invitada a trabajar en la universidad y efectivamente muchas veces son los propios profesores o los estudiantes de pedagogía los que no se sienten considerados, pero yo creo que bien vale, y ahí está la actitud política con la que tú enfrentas esto, decirlo justamente en un espacio donde se toman decisiones políticas. Así que me parece que eso ya demuestra que las cosas están cambiando y que los jóvenes se representan lo político desde otro orden. Sí, tengo un par de comentarios. Primero respecto del tema de los... Yo no solamente investigo ciudadanía, sino que de hecho no es mi línea principal de investigación, yo estudio otros temas que tienen que ver más con percepciones de desigualdad económica y voy a recoger una parte del comentario, no a propósito, o sea, como representando otra, no necesariamente lo que tú dijiste, sino que lo que a veces surge cuando uno presenta investigaciones respecto a estos temas. Creo que es interesante usar eso para la reflexión, que es esta sensación de sentido común, que hay muchas cosas que ya las sabíamos. Eso es difícil de comprobar empíricamente, porque yo no sé si tú lo sabías antes que se dijera acá, de partida. Pero yo creo que independientemente de eso, de que el sentido común vaya en la línea de los hallazgos de algunas investigaciones, existe sin duda un valor académico de demostrar eso y contrastar. O sea, estamos hablando en el ámbito de la ciencia, claramente eso es algo que se está contrastando y se contrasta sistemáticamente, que es un esfuerzo bastante complejo y cuyos resultados a veces no son tan... O sea, hay distintos tipos de resultados, algunos van más en línea con el sentido común, algunos son contraintuitivos, particularmente me gustan más los contraintuitivos, creo que son generan más reflexión, digamos, y abren más puertas de investigación.
pero sin duda tienen un valor, yo creo, en sí mismo desde la academia. Para la academia, aunque se investiguen estos temas, no es, puede ser la típica separación entre el político y el científico, no es que estas investigaciones, al menos en mi caso particular, las estemos realizando con una intención específica de influir en política pública. Yo en particular creo que los académicos no necesariamente tienen que ser los que influyen en la política, ¿ya? Yo creo que parte de la labor académica es producir conocimiento. Ese conocimiento puede servir para muchas cosas, puede no servir para nada. Gran parte yo creo que las cosas que investigo en esta línea parecen servir mucho, al menos es lo que la gente dice: oh, qué interesante, esto se puede usar para esta cosa. La otra cosa que yo hago en mi otra investigación, que es un poquito más árida, gran parte de la gente me dice: esto en realidad parece que no sirve para nada. Y eso, el tema pragmático de para qué sirve o no sirve, es justamente una de las razones para arrancarse a la academia, ¿ya? Porque uno no está condicionado, esperemos, a menos que tal vez CONICYT en alguna se pase al Ministerio de Economía y ahí sería todo distinto. Por lo pronto está en una fase un poco, como todas saben, un poco caótica en el tema del financiamiento de la ciencia, digamos, en el caso chileno. Pero no hay una intención detrás de que esto, y yo voy a tomar la voz y voy a transformar esto en política pública. No, por eso son elementos que pueden servir para alimentar una discusión y abrir, digamos, espacios de discusión. Yo creo que más allá que el interés, al menos de mi parte, en la presentación no hay. Y segundo, el tema de... y eso también tal vez una pregunta a la otra presentación, ya que no hay preguntas del público, voy a aprovechar de yo a preguntar. Pregunta: ¿quiénes son los actores que deberían tomar parte en la discusión de un proceso de formación ciudadana? Lo digo a raíz de la pregunta y a raíz de la investigación, porque yo creo que sin duda, o sea, nadie puede desconocer que es importante la voz tanto de los estudiantes como de los profesores, también los padres, también actores del sistema político, también académicos, por ejemplo. Y en este caso, yo diría que tal vez se comparte, voy a ponerlo tal vez, llevar un poquito al extremo, para abrir un poco la discusión, tanto de parte de la intervención del estudiante como de acá. Es como si uno espera, por ejemplo, que las propuestas de formación ciudadana surjan exclusivamente de los actores de la escuela, o sea, alumnos y profesores, o hay otros actores que también tienen que participar y tienen que estar involucrados en esa discusión. Lo digo por lo siguiente, o sea, sin duda es importante el conocimiento que hay. Nadie conoce mejor la situación que los mismos profesores y los estudiantes. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el conocimiento acumulado? Tenemos 40 años de conocimiento acumulado en diferentes partes del mundo respecto de temas cívicos, ciudadanos, y no solamente empiria, también mucha teoría y también contraste con temas empíricos. Hay cosas que funcionan mejor que otras que no, otras que tienen más sentido y otras que normativamente es importante. Por ejemplo, a pesar de que un estudiante me diga, en realidad no es importante el tema de los, digamos, por un ejemplo más, de los derechos humanos, yo puedo decir: mira, la gente me dice que no, pero yo normativamente, desde una posición que puede ser hacedor de política o académico, puedo decir: mira, aunque la gente diga que no es importante, igual es importante, igual tiene que estar. Entonces, una pregunta respecto como a los actores, de quién debería estar incluido en la discusión. Pero para no hacerlo diálogo entre nosotros todavía igual vamos a responder. Pero... Sigo generando entonces. Tenemos otra pregunta. 3 preguntas. Ayúdanos un poquito con los... Hola, soy Anabel Gómez, estudiante de Pedagogía y Biología en la Universidad Central. La verdad, me sorprendió un poco el comentario de mi compañero de otra universidad de Educación Física. La verdad es que decir que nada nuevo bajo el sol es desmerecer el trabajo de ustedes. No yo investigo y me imagino que hay varios que investigan, y decir que no hay nada nuevo, entonces no investiguemos y asumamos que todos sabemos todo. ¿Ya? Yo igual los quería felicitar, la verdad es que para mí sí me sirvió. En el grupo de discusión se habló de lo de educación cívica, la visión que tenían los estudiantes sobre esto y cómo se vinculaba esto a la formación ciudadana. ¿Ya? Entonces, un poco, muy, para mí, la verdad, mi opinión personal, es bien feo decir que nada nuevo bajo el sol, porque es de merecer el trabajo de ustedes y el trabajo de todos aquellos que hacemos investigación. Entonces, la verdad es que a mí me sirvió y en eso en realidad el comentario va a ser ustedes. Por acá ya había una persona atrás, que voy a levantar la mano de nuevo. Y acá.
Levanten la mano, por favor. Ahí está. Hola, Daniel Tello de la Universidad de Concepción. Me pareció interesante que en ambas investigaciones surge lo que no es la participación política. O sea, sabemos que no hay un interés tan explícito en las urnas, pero y hay una idea de que hay un interés más bien civil o un interés que lo asocia más a lo pedagógico. Entonces eso quisiera saber un poco más de ustedes. ¿Cuál es el interés político entonces de los jóvenes si no es el de las urnas? Gracias. Gracias. Vamos a hacer la siguiente pregunta. Ahí atrás. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Brenda Martínez. También vengo de la Universidad Arturo Prat. Primero quiero aclarar algo que me pidió mi compañero que aclarara, que era que en ningún caso quiso desmerecer la investigación. Simplemente él se refería a lo reiterativo que a veces son los temas